Entonces, si no hay otra pregunta, vamos a ver el versículo 15. Con esa palabra que ya puse unas notas sobre una palabra clave aquí en el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, ¿cómo vamos a entender esa palabra juzgar? Juzga todas las cosas, ¿en qué sentido? Entonces, aquí en la pantalla puse unas cosas que aprendí sobre esta idea de juzgar todas las cosas. Esta persona tiene discernimiento. Como siempre, está muy, en esta sección, está muy amadado con la idea de sabiduría, ¿sí? Esa persona espiritual, si tiene la idea que tiene el Espíritu de Dios, esa persona tiene sabiduría divina, sabiduría que viene de Dios, por eso tiene con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, que también tiene discernimiento y sabe el valor, puede investigarlo correctamente, implica que ha recibido el Espíritu Santo como su guía y usa la escritura como brújula para el viaje de su vida. La expresión todas las cosas apunta al amplio espectro de la existencia humana. Tiene sabiduría de Dios. Entonces, en el 15 estamos hablando más o menos que él sabe manejar bien la sabiduría que ha venido de Dios, iluminación que viene por tener el Espíritu de Dios en su corazón. Y la idea de que él no es juzgado de nadie. ¿Qué cosa? Decidió quedar ahí. El creyente no puede ser juzgado por los incrédulos, pues bueno, en respecto a las cosas de Dios, sí, porque son incompetentes para juzgar espiritualmente a un creyente. El creyente es juzgado en base de la palabra de Dios. Entonces, las personas que no usan las cosas de Dios, del Espíritu Santo, ellos no entienden, no pueden entender, no pueden discernir bien por qué hacemos lo que hacemos, porque sabemos que estaba juzgando muy fuertemente, sí, Pablo, sí, y su mensaje. Entonces ellos no son capaces de juzgar de Jesús murieron en la cruz. Es una ofensa, es una locura. Y también los de Atenas, sí, ellos también no pudieron juzgar bien la cosa porque dijeron que esa idea de la resurrección no tiene sentido. Entonces parece que estamos, más o menos en este tipo de sentido es lo que trata de Pablo, dar la idea del versículo 15 y no normalmente como entendemos la palabra juzgar, como tú pecas, tú pecas, tú pecas. Esta no es la idea de juzgar aquí. ¿Alguien quiere decir algo o dudas o compartirnos su retro del 15? Sí, me gustaría compartir lo que tenemos y a ver si implica lo que está diciendo en el versículo. Dice, pero la gente que ya tiene al Espíritu Santo, él puede entender todo, y el que no tiene al Espíritu Santo no, no puede entender cómo es que se puede entender la gente todas las cosas. Ajá. Entonces estoy tratando de captar cómo trataron de traducir la idea de juzgar, como dice aquí en la Reina Valera. ¿Es entender? Ajá, de entender. Él puede entender todo. Uh-huh.
¿Alguien más? Voy a compartir el que tenemos. Ok. Bueno, dice: la gente que ya tiene el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios entienden cuál es lo bueno ante Dios y cuál no es bueno. Y ahí tenemos otra frase, no sé si deba llevarlo. Dice: entienden cómo es la mente de Dios. Tal vez esa es la idea principal. O Llegar sea, y saber bueno y malo. entienden. Aunque bueno y malo en el sentido de que saben qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios. Mensaje y sabiduría. Ok, sí. Y al final dice: la gente que ya tiene el Espíritu de Dios, no hay algo o no hay alguien que diga no, que no hacen bien. No hay algo o no hay alguien que diga que no hacen bien. Ujú. Sí, bueno, por lo menos lo que ellos dicen no tiene valor. No aplica muy bien. Porque ellos, las personas que están juzgando a ellos, parece que la idea aquí es que las personas que no tienen el Espíritu Santo, pues ellos no pueden entender lo que va pasando y están juzgando una forma de cosas que ellos ni entienden. O están tratando de entender cosas que no se pueden entender sin el Espíritu Santo. Juanito, entonces se tiene como que enfatizar un poco de que son los que no tienen el Espíritu Santo, los que no pueden juzgar el que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque yo tengo también como no dice si es los que tienen el Espíritu Santo y los que no tienen. Es como más general, entonces se puede dejar así como como general o enfatizar un poco los que no tienen el Espíritu Santo, no pueden juzgar con el que tiene el Espíritu Santo, porque yo lo tengo como más general. ¿Qué piensas, Daniel, de esto de nadie? ¿Podemos especificar los que no son espirituales? O así tratamos de dejarlo un poco más abierto, más general. Necesito la sabiduría de Dios. Tu punto de vista, ¿eh? Parece que hay, sí, mi punto de vista. Parece que hay una conexión directa con el versículo 14, porque esa palabra juzgar es la misma que se utiliza en el versículo 14, en donde la Reina Valera utiliza discernir espiritualmente. Eso discernir espiritualmente es la misma palabra en griego que se traduce después como juzgar espiritualmente. Entonces parece que tiene esa conexión, que los que tienen el Espíritu de Dios pueden juzgar en el versículo 14 espiritualmente, y versículo 15 dice, siguiendo el hilo, el espiritual nuevamente discierne o juzga todas las cosas, pero él no es, y utiliza ahí la misma palabra de discernir, él no puede ser o entendido o discernido por nadie, y nadie, si relacionamos con el versículo 14, entonces se está refiriendo a esas personas que no tienen el Espíritu de Dios. Eso es lo que yo pienso. Sí, está bien, eso sí, nos ayuda mucho. Más la idea que definir y juzgar, sale de la misma palabra griego, ¿eh? Pues vamos al 16, si no hay otras más preguntas ahí. Creo que toda esa discusión nos ayuda y también nos ayuda para evitar traducir mal la idea de juzgar, porque es una palabra muy diferente que normalmente vemos que cómo está traduciendo juzgar, es definir. Que decimos, sabe el valor, puede investigar correctamente, el Espíritu Santo es su guía,
y usa la escritura, la sabiduría de Dios como guía de nuestra vida. Bueno, el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si hemos hablado algo de esto de la mente de Dios, otra vez vemos la palabra, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Comentarios sobre el 16? ¿Tienen problemas con esto de mente? Este viene de Isaías 40:13. La primera frase. O la segunda también. Obviamente ese más nosotros tenemos la mente de Cristo. Es el comentario de Pablo. Voy a leer lo que tenemos. Dice, en la palabra de Dios, dice, Ese sí es un buen punto, sí, porque ya pusiste esa cosa que no lleva la Reina Valera, pero sabemos que así aplica, tal como los otros versículos que hemos visto citando el Antiguo Testamento. sí, la palabra de Dios dice, no hay uno que conozca la mente de Dios. No hay alguien no hay uno que pueda aconsejarlo. En cambio, nosotros, en el caso de nosotros, ya tenemos la mente de Jesucristo o Cristo. ¿Y tener la mente qué significa? ¿Qué idea da? Es literal, dice, ya tenemos la mente de Jesucristo. Ay, Es lo que un se entiende. trasplante. Trasplante del cerebro. Sí, pero muchas veces como en cualquier lengua así, tienes los dobles sentidos, ¿sí? Tiene algo sentido literal, pero también tiene esta figurativa. Que sí, como corazón, sí, sería otra forma de entenderlo, sí. Cuando decimos que tenemos el corazón, ¿sí quieres compartir? Voy a compartir lo que tenemos. Dice, pero en la palabra o libro de Dios dice así, ¿quién sabe lo que piensa Dios? ¿Quién puede decirle lo que va a hacer o lo que tiene que hacer? Pero nosotros pensamos, ahí nosotros es inclusivo, pensamos como piensa Cristo. Ajá, sí, está así, sí. Usando la palabra pensar. Sí, bien, bien. Porque ese también está amarrado con la idea de sabiduría, ¿sí? Sabiduría y saber lo más profundo de Dios, y el Espíritu Santo es el que puede transmitir y sabe todo lo profundo de Dios. Y también nosotros nos toca algo de esto. Eso es algo bonito, ¿sí? Y aquí en el griego, en la Reina Valera, usa la pregunta retórica. Obviamente aquí no es nada de regaño, sino que algo que nos hace pensar. Puedo compartir lo que tenemos aquí. Dice, así como dice en el papel de Dios, no hay ninguna persona que sabe cómo es el pensamiento de Dios, ni una persona no puede enseñar a él cómo va a ser. Pero nosotros que creemos en él,
se puede o podemos entender cómo es el pensamiento de él. De Cristo. Ajá. Así también, ¿cómo ustedes entienden la idea del Señor? ¿Están entendiéndolo como Dios? Bueno, casi como decimos, mencionó Daniel esto ayer, sí, porque como viene del Antiguo Testamento, el Señor originalmente apunta a Dios Padre, y Pablo lo extiende aquí, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Mientras que viene hablando de la sabiduría de Dios, por eso otra indicación de la Biblia que para Pablo, Dios y Cristo, Espíritu Santo, son uno. Yo quiero leer lo que tenemos, dice así. Bueno, dice, dice la ley de Dios, ¿quién sabe lo que Dios piensa? Y luego la otra pregunta dice, ¿quién puede, algo así literalmente, quién le puede dar clases, refiriéndose a Dios? También dice, pero nosotros, los que ya tenemos el Espíritu Santo, Él, refiriéndose el Espíritu Santo, Él nos dice lo que Cristo piensa. Uh-huh. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, ayer estuvimos platicando un poco de eso, de las lenguas que hacen distinción entre inclusivo y exclusivo. Parece, sí, que eso es... Bueno, yo estaba promoviendo la idea que la mayoría del capítulo es exclusivo, aunque muchos comentarios y ayudas dice que es inclusivo. Y eso sí es más, nosotros tenemos la mente de Cristo y parece que sí está hablando de todos en general. Aunque lo que vamos a ver en el siguiente versículo está caracterizando los corintios como bebés. Entonces, no sé si un bebé tiene la mente de Cristo. Entonces, siempre entra cosas, dudas de estos. Otro comentario sobre el 16. Sé que voy a tener que hacer varias cosas aquí para cambiar esta cosa. Ese inclusivo que se utiliza ahí en nosotros, sí hace una diferencia entre nosotros, aquellos que estamos en Cristo, y aquellos que no están en Cristo, ¿cierto? Porque al utilizar el inclusivo, ¿no estaríamos haciendo referencia a creyentes y no creyentes? Bueno, esa es la cosa. Es que Pablo tiene algo en mente. Dios reveló, bueno, es mi punto de vista otra vez. Dios reveló esa sabiduría a Pablo. Y Pablo está hablando como él estaba transmitiendo esta sabiduría a ellos. Por eso yo pienso que, bueno, mi punto de vista es que la mayoría del capítulo 2 es cuando Pablo está compartiendo y que de esta sabiduría que Dios reveló a él y que él está revelando a ellos. Y los de ellos que tienen el Espíritu Santo, ellos sí están captando, entendiendo
aplicando esa sabiduría a la vida de ellos y cuando ya van más maduros, entonces ellos sí ya pueden enseñar esa sabiduría a los demás y entenderlo lo más profundo hasta como entiende Pablo para que ellos también vayan a predicar lo mismo a los demás y lo apliquen a su vida. Entonces, usted tiene la verdad porque todo lo que vemos en capítulo 2 aplica a los hermanos que sí de veras tienen el Espíritu Santo, ya entienden la sabiduría de Dios. Pero como vemos en este libro que los corintios son muy inmaduros, son muy bebés, entonces muchos de ellos no están aplicando, ellos no están creciendo en esa sabiduría de Dios. Entonces, pero si tenemos la mente de Dios, si vamos a tener eso como para todos, ¿sí? Entonces, ese es el reto de Pablo, ¿sí? Para que todos los hermanos sí tengan esa sabiduría, que ellos dejen que el Espíritu Santo obre en su vida. Pero entonces sí, muchas veces cuando hablamos de inclusivo y exclusivo, no estamos exclusivo no quiere decir que lo que está diciendo no aplica a todos. Estamos pensando qué es la lógica, qué está tratando de enseñar, y cuál es ¿cómo se llama? Su línea de lógica, más o menos. Entonces, por eso a veces me lleva a entender que él está enfocando, Dios me reveló eso para ustedes. Entonces, y ojalá como ellos, como son hermanos, son madurando, tienen el Espíritu Santo, que ellos ya también tienen esa sabiduría de Dios. Entonces, gracias a Dios que muchas lenguas no tienen que decidir esos tipos de cosas. Y como dije, como los comentarios, muchos de ellos dicen que es inclusivo. Entonces, no estoy dando mi punto de vista que parece que a veces en la mente de Pablo está enfocando que esa sabiduría Dios me reveló para predicarlo a ustedes.